Mi hermana llamó a la policía para arrestar a mi hijo de 7 años. Acusó a mi hijo de atacar a su bebé de 3 meses por celos. Pero lo que reveló la cámara del vecino, dejó a toda nuestra familia en shock. Y las consecuencias fueron incluso peores que la propia acusación. El sonido de las sirenas de la policía fuera de mi casa, me heló la sangre. 2 agentes estaban en mi puerta, preguntando por mi hijo de 7 años, Jake. Mi hermana, Tracy, lo había acusado de dañar deliberadamente a su hija pequeña mientras yo estaba en el trabajo. La traición fue una herida profunda. Tracy era más que familia, era nuestro pilar, nuestro sistema de apoyo después de que mi esposa muriera. Cuando pidieron hablar con Jake, sus ojos aterrorizados se encontraron con los míos. Ese momento cambió todo lo que creía saber sobre la familia, la verdad, y lo lejos que llegaría para proteger a mi hijo. Nunca imaginé que estaría de pie en mi propia sala, viendo a unos agentes de policía interrogar a mi hijo de 7 años. Jake estaba sentado en nuestro sofá azul descolorido, su pequeño cuerpo prácticamente engullido por los cojines, y sus calcetines de dinosaurios apenas tocaban el suelo de madera. Su voz era tan débil cuando no paraba de repetir, «Yo no lo hice, papá. Te prometo que no lo hice». Hace 2 años, perdí a mi esposa, Sarah, por un tipo de cáncer muy agresivo. Los médicos le habían dado 6 meses, pero se fue en 3. Jake solo tenía 5 años entonces, demasiado pequeño para comprender del todo lo que pasaba, pero lo suficientemente mayor como para sentir la devastadora pérdida. Yo tenía 34 años, de repente viudo y padre soltero con un trabajo exigente como ingeniero de arquitectura. El dolor era abrumador, pero Jake me necesitaba. Aprendimos a navegar nuestra nueva realidad juntos, creando nuevas rutinas y encontrando momentos de alegría en medio del dolor. Hace 6 meses, mi hermana, Tracy, se mudó a nuestra ciudad con su marido, Gordon. Acababa de dar a luz a Emma y quería estar más cerca de la familia. Yo estaba agradecido por el apoyo. Tracy cuidaba a Jake después de la escuela mientras yo terminaba de trabajar, y los fines de semana, a menudo cenábamos en familia. Al principio, Jake parecía adorar a su primita, siempre queriendo ayudar a darle de comer o hacerla sonreír. Tracy se convirtió en la presencia femenina en su vida que él tanto necesitaba. Aquella mañana había comenzado como cualquier otro martes. Dejé a Jake en la escuela, le di un beso de despedida y me fui a la oficina. Alrededor de las 2 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Tracy, histérica y apenas coherente. «Abel, tienes que venir a casa ya. Jake intentó hacerle daño a Emma». Lo encontré de pie junto a su cuna con una almohada, y ella lloraba con un moratón en la mejilla. «Llamé a la policía». Mi corazón se detuvo. «¿Qué? Tracy, eso no puede ser». «Jake nunca». «Lo vi, Abel, con mis propios ojos». Lleva semanas celoso de ella. Lo he visto mirándola mal cuando cree que no lo veo. Le molesta la atención que le doy. Salí corriendo de la oficina sin dar explicaciones, mi mente iba a 1000 por hora, llena de confusión e incredulidad. Jake era un niño dulce que lloraba cuando encontramos un pájaro muerto en nuestro jardín la primavera pasada. Él no podía hacerle daño a nadie, y mucho menos a un bebé. Cuando llegué a nuestra entrada, un coche de policía ya estaba aparcado fuera. Encontré a 2 agentes en mi sala, a Tracy sosteniendo a Emma con fuerza contra su pecho, y a Jake sentado solo, con cara de terror. «Señor Carter, soy el agente Daniels, y este es el agente Rivera», dijo el policía más alto. «Necesitamos hacerle a su hijo algunas preguntas sobre un incidente con su prima». «Jake tiene 7 años», dije, intentando mantener la voz firme. «No entiende lo que está pasando». «Papá, yo solo quería ver a la bebé», dijo Jake, con las lágrimas corriéndole por la cara. «No hice nada malo». Tracy dio un paso al frente, su rostro crispado por la ira. «Está mintiendo, Abel». Entré y lo pillé con las manos en la masa, con una almohada sobre la cara de Emma. «Mírale la mejilla». Inclinó a Emma ligeramente para revelar un pequeño moratón que se estaba formando cerca de su ojo. La puerta principal se abrió de golpe y Gordon irrumpió, con el rostro rojo de furia. «¿Dónde está? ¿Dónde está el pequeño monstruo que le hizo daño a mi hija?» «Gordon, por favor», dije, interponiéndome entre él y Jake. «Todavía no sabemos qué ha pasado».
Te diré lo que pasó, escupió él. Tu hijo atacó a mi bebé indefensa, y quiero que lo acusen. Tracy lleva semanas diciéndome que actúa de forma extraña cerca de Emma. El agente Rivera sacó una libreta. Señora Louise, mencionó que ha documentado incidentes anteriores. Tracy asintió, sacando su teléfono. Sí, miren. Hace 3 días, Emma tenía arañazos en el brazo después de que Jake estuviera jugando con ella. La semana pasada, encontré su chupete perdido justo después de que Jake visitara su habitación. Y la semana anterior, de repente se puso a llorar cuando Jake se acercó a su cuna. Mi mente daba vueltas. Todas esas eran interacciones normales que Tracy, de repente, estaba reinterpretando bajo una luz siniestra. Los arañazos habían sido de las propias uñitas de Emma, incluso habíamos hablado de cortárselas. El chupete perdido había aparecido en el cesto de la ropa sucia. Jake, me arrodillé ante mi hijo. ¿Le hiciste algo a la bebé Emma hoy para hacerle daño? Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, me miraron directamente. No, papá. Te lo prometo. Solo quería mirarla. La almohada ya estaba en la cuna. Le creí. En lo más profundo de mi ser, conocía a mi hijo. Pero al darme la vuelta, vi la duda y la acusación en las caras de todos los demás. Tracy ahora lloraba, Gordon apenas contenía su rabia, y los agentes intercambiaban miradas que me provocaron un escalofrío. Señor Carter, dijo el agente Daniels, vamos a tener que contactar a los servicios de protección infantil. Esta es una acusación muy seria. En ese momento, me di cuenta de que esto no era un simple malentendido que se resolvería antes de la cena. Mi hijo había sido acusado de algo terrible, y mi propia hermana lideraba la carga contra él. Los cimientos de la confianza que creía que habíamos construido se desmoronaban bajo mis pies, y no tenía ni idea de cómo detenerlo. Las siguientes 48 horas fueron una pesadilla de interrogatorios y escrutinio. Una trabajadora social llamada señora Patel llegó a la mañana siguiente para entrevistar a Jake por separado. Yo caminaba de un lado a otro fuera de la puerta de su habitación, esforzándome por oír su conversación, dividido entre el deseo de protegerlo y la certeza de que interferir solo empeoraría las cosas. Tracy y Gordon habían llevado a Emma al pediatra, quien confirmó que el moratón era consistente con una presión aplicada, pero no pudo determinar su causa de forma definitiva. Eso no impidió que Tracy declarara con certeza a todo el que quisiera escucharla que Jake había intentado asfixiar a su hija deliberadamente. Para el miércoles por la noche, mis padres habían llegado en coche desde Connecticut. Yo esperaba su apoyo, pero la conversación en nuestra cocina esa noche destrozó esa esperanza. Abel, tienes que considerar que Jake podría necesitar ayuda profesional, dijo mi padre, removiendo su café con una concentración inusual. Papá, es un niño de 7 años que perdió a su madre. ¿No es violento? Mi madre extendió la mano sobre la mesa para tomar la mía. Cariño, el trauma afecta a los niños de formas impredecibles. Tracy nos enseñó las fotos de esos otros incidentes con Emma. Hay un patrón. No son incidentes, aparté la mano. Son interacciones normales que Tracy está tergiversando. ¿Por qué mentiría tu hermana sobre algo así?, exigió mi padre. No tenía una respuesta que tuviera sentido. Tracy y yo siempre habíamos estado muy unidos. Ella había sido mi roca después de la muerte de Sarah. ¿Qué razón tendría para volverse de repente contra Jake? El jueves por la mañana trajo otro golpe. La señora Patel llamó para informarme que la maestra de Jake, la señora Brennan, había reportado que Jake había estado haciendo dibujos preocupantes durante las últimas semanas. ¿Qué tipo de dibujos?, pregunté, con un nudo de pavor en el estómago. Imágenes oscuras, figuras acostadas. La señora Brennan estaba lo suficientemente preocupada como para guardarlos, pero no quería alarmarte de inmediato. Esa tarde, fui a la escuela durante mi hora de almuerzo. La señora Brennan me recibió con una compasión en sus ojos que me dio ganas de gritar. Señor Carter, siento mucho por lo que está pasando su familia. Por favor, solo muéstreme esos dibujos que tanto preocupan a todo el mundo. Sacó una carpeta y extendió varios dibujos a lápiz de cera sobre su escritorio. Mi corazón se hundió, pero no por la razón que ella pensaba. No eran imágenes violentas en absoluto. Eran dibujos de una mujer acostada con una luz brillante a su alrededor, a veces con un niño pequeño de la mano.
Jake me dijo que estos eran sueños que tiene sobre su mamá, explicó la señora Brennan. Pensé que representaban una fijación con la muerte, pero ahora, con lo que pasó con la bebé. Son dibujos de su madre, dije, con la voz quebrada. Está procesando su duelo, no planeando actos de violencia. La señora Brennan no parecía convencida. Los niños a menudo expresan su agitación interna a través del arte. Combinado con lo que pasó con su prima. Recogí los dibujos y me fui, con la furia y la impotencia luchando en mi interior. Todos parecían decididos a reinterpretar toda la existencia de mi hijo a través del prisma de esta única acusación. Esa noche, mi familia se reunió para cenar en el restaurante del hotel de mis padres. Se suponía que era para discutir los próximos pasos, pero se sentía más como un tribunal. Jake se sentó en silencio a mi lado, removiendo la pasta en su plato mientras los adultos hablaban de él como si no estuviera allí. Creo que Jake debería quedarse con nosotros por un tiempo, sugirió mi madre amablemente. Solo hasta que las cosas se calmen. No va a ir a ninguna parte, dije con firmeza. Se queda conmigo. Tracy, que había estado inusualmente callada, habló de repente. Abel, estás en negación. Emma no está segura acerca de Jake. Ninguno de nosotros dice que sea un mal niño, pero necesita una ayuda que tú no puedes darle mientras trabajas a tiempo completo. Tracy tiene razón, añadió Gordon. Estamos considerando solicitar una orden de alejamiento temporal para mantenerlo lejos de Emma. ¿Una orden de alejamiento? Tiene 7 años. Me levanté tan rápido que mi silla se cayó hacia atrás, haciendo que varios comensales se giraran a mirar. Esto ha llegado demasiado lejos. Jake no ha hecho nada malo, y no permitiré que lo traten como a un criminal. Jake tiró de mi manga, con los ojos llenos de lágrimas. Papá, podemos irnos a casa ya. Miré alrededor de la mesa las caras de mi familia, preocupación, juicio, y lo peor de todo, miedo cuando miraban a mi hijo. Sí, campeón. Nos vamos. Mientras caminábamos hacia el coche, una voz nos llamó por detrás. Abel, espera. Era Sam, mi vecino de enfrente. Se acercó corriendo, un poco sin aliento. Hola, amigo. Me enteré de lo que pasó por Diane, la de la tienda de la esquina. Ya sabes cómo es este pueblo con los chismes. Sí, las noticias vuelan, dije con amargura. Sam miró a Jake, que se había subido al asiento trasero. Mira, no quiero entrometerme, pero mis cámaras de seguridad cubren parte de tu jardín delantero y la entrada. Las instalé después de esa oleada de robos en coches del año pasado. Si ayuda a aclarar las cosas, eres bienvenido a revisar las grabaciones del martes. Por primera vez en días, sentí un destello de esperanza. Sam, eso podría ser increíblemente útil. Gracias. Mientras conducíamos a casa, miré a Jake por el espejo retrovisor. Se había quedado dormido, el agotamiento finalmente lo había vencido. Su rostro, tan parecido al de Sara, era pacífico en su sueño, libre de las acusaciones y la confusión de la vida consciente. De vuelta en casa, lo llevé a la cama y lo arropé, luego me senté en el borde de su edredón con estampado de dinosaurios. Te creo, Jake, susurré, apartándole el pelo de la frente, y voy a demostrar que no hiciste nada malo. Cuando apagué su luz, mi teléfono vibró con un mensaje de mi jefe. Abel, tenemos que hablar de tus ausencias repentinas. Reunión mañana a las 9 de la mañana. Otro problema que añadir a la creciente pila. Pero al cerrar la puerta de Jake, me aferré a la única nueva esperanza, las cámaras de Sam. Quizás, solo quizás, habían captado algo que podría ayudarnos. Para el viernes por la mañana, la tensión empezaba a pasarnos factura a ambos. Jake se había despertado 2 veces durante la noche con pesadillas, y unas ojeras oscuras sombreaban sus ojos mientras picoteaba su desayuno. Había llamado a la escuela para avisar que no asistiría el resto de la semana. Lo último que necesitaba era enfrentarse a susurros y miradas de compañeros que, sin duda, habían oído rumores. ¿Tengo que volver a hablar con la policía?, preguntó con voz queda. No, campeón. Hoy no. Pero la señora Patel podría volver para hacerte algunas preguntas más. Él asintió, apartando su tazón de cereales. Nadie me cree, ni siquiera la abuela y el abuelo. Yo te creo, dije con firmeza.
y vamos a resolver esto. Mi reunión con Bill, mi jefe en el estudio de arquitectura, fue tan bien como esperaba. Abel, entiendo que estás pasando por una crisis familiar, pero estamos en medio del proyecto Bestridge. El cliente me está presionando constantemente por esos planos revisados. Lo sé, Bill. Lo siento. Puedo trabajar a distancia todo lo que sea posible, pero necesito estar disponible para mi hijo ahora mismo. Bill suspiró, quitándose las gafas para frotarse el puente de la nariz. Tómate un permiso familiar de emergencia. 3 semanas sin sueldo. Es lo mejor que puedo ofrecer. Después de eso, te necesitamos de vuelta a tiempo completo, o tendremos que reasignar tus proyectos. Era a la vez un salvavidas y una cuenta atrás. 3 semanas sin sueldo afectarían nuestras finanzas, pero me daba tiempo para limpiar el nombre de Jake. Le di las gracias y me dirigí directamente a casa de Sam para ver las grabaciones de seguridad. Sam era un desarrollador de software recién divorciado que trabajaba desde casa. Su casa estaba justo enfrente de la mía, en nuestra tranquila calle suburbana. Tengo grabaciones de aproximadamente el último mes, explicó mientras abría el sistema de seguridad en su ordenador. 4 ángulos de cámara que cubren mi propiedad, pero una de ellas capta tu entrada y tu jardín delantero. No sé si ayudará, pero eres bienvenido a mirar. Pasé horas en la mesa del comedor de Sam, revisando las grabaciones del martes por la tarde. El ángulo de la cámara solo mostraba una vista parcial de mi puerta principal y la entrada, pero podía ver claramente a Tracy llegando con Emma sobre las 11 de esa mañana, entrando con su llave, y luego a la policía llegando a las 2:30. Nada inusual o revelador. Cuando estaba a punto de rendirme, algo me llamó la atención. A la 1:45, unos 15 minutos antes de la frenética llamada de Tracy, la vi salir corriendo de mi casa hacia su coche, sacar algo del maletero y volver a entrar apresuradamente. La resolución no era muy buena, pero su movimiento parecía frenético, urgente. ¿Puedes guardarme este clip?, le pregunté a Sam. Claro, amigo. Algo más que parezca sospechoso. Negué con la cabeza. No realmente. Esperaba la prueba definitiva, pero esto es bastante inconcluso. Sabes, dijo Sam con vacilación, tengo otra cámara en el lateral de mi casa que apunta a tu patio trasero. Es principalmente para vigilar mi parrilla y los muebles del patio, pero podría mostrar algo. Esta grabación era aún menos reveladora, solo vistazos ocasionales de Tracy a través de la ventana de mi cocina. Pero entonces Sam señaló la pantalla. Espera, tu hermana normalmente camina así de un lado a otro. En la grabación, se podía ver a Tracy paseando de un lado a otro frente a la ventana de mi cocina, pareciendo hablar sola, gesticulando enfáticamente. Esto fue aproximadamente 1 hora antes del presunto incidente. Parece muy agitada, observó Sam. Sí, lo parece. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Qué le pasaba a Tracy? Le di las gracias a Sam y volví a casa, con la mente a toda velocidad. Cuando llegué, el coche de la señora Patel estaba en la entrada. Dentro, la encontré sentada con Jake en la mesa de la cocina, con una serie de tarjetas extendidas entre ellos. Señor Carter, me saludó con un asentimiento profesional. Jake y yo estábamos terminando. ¿Cómo va todo?, pregunté, dirigiendo la pregunta a Jake en lugar de a la señora Patel. Jake se encogió de hombros, sin mirarme a los ojos. La señora Patel recogió sus tarjetas. Hemos estado hablando de sentimientos, particularmente sobre la familia. Jake, ¿te gustaría ir a jugar unos minutos mientras hablo con tu papá? Una vez que Jake estuvo fuera del alcance del oído, su expresión se volvió seria. Señor Carter, Jake muestra signos de angustia emocional consistentes tanto con la culpa como con el trauma de una acusación falsa. Sin más pruebas en un sentido u otro, es difícil determinar cuál es. Es inocente, dije con firmeza. Está traumatizado porque todos en quienes confiaba de repente piensan que es capaz de hacerle daño a un bebé. Entiendo su posición, pero debo informarle que realizaré una evaluación del hogar la próxima semana. Mientras tanto, todo contacto entre Jake y su prima debe ser supervisado. Después de que se fue, encontré a Jake en su habitación construyendo una elaborada fortaleza con bloques de Lego. Hola, campeón. ¿Estás bien? Asintió sin levantar la vista. La señora Patel cree que soy malo. No, no lo cree,
Solo está intentando entender lo que pasó. No pasó nada. Derribó parte de su creación con frustración. Yo no le hice daño a Emma. Solo la estaba mirando. Y entonces tía Tracy empezó a gritar. Me senté en el suelo a su lado. Jake, ¿puedes contarme exactamente lo que recuerdas de ese día? Todo lo que viste y oíste. Estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Luego, en un susurro, había alguien más en la habitación de Emma. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? ¿Quién? No lo sé. Cuando fui a ver a Emma, oí voces. Pensé que era tía Tracy hablando con la bebé. Pero cuando me asomé, vi. No sé, a alguien junto a la cuna. Entonces tía Tracy entró corriendo desde el baño y empezó a gritarme. Jake, ¿por qué no le dijiste esto a la policía? Las lágrimas brotaron de sus ojos. Porque nadie me cree de todos modos. Y tía Tracy dijo que solo estábamos ella, Emma y yo en la casa. Esa noche, después de que Jake se fuera a la cama, recibí un mensaje de Gordon: mañana solicitaremos una orden de protección de emergencia. Tracy no se siente segura con Jake sin supervisión. No es nada personal, Abel. Se trata de proteger a Emma. Lancé mi teléfono al otro lado de la habitación, donde golpeó la pared y cayó al suelo con estrépito. ¿Cómo se había descontrolado todo tanto? Mi hijo estaba siendo tratado como un criminal, mi hermana estaba emprendiendo acciones legales contra nosotros, y mi carrera pendía de un hilo. Mientras recogía mi teléfono para comprobar si tenía daños, vi la mochila escolar de Jake en un rincón de la sala. Por un presentimiento, abrí el bolsillo delantero y encontré un pequeño cuaderno con dinosaurios en la portada. Dentro estaban los pensamientos y observaciones privados de Jake, escritos con la cuidadosa caligrafía de un niño de segundo grado. Una entrada de hace 2 semanas me llamó la atención: tía Tracy estaba llorando en el baño otra vez hoy. No sabía que la oí. Sigue diciendo que ya no puede más. Creo que echa de menos divertirse como antes de que naciera Emma. Y otra de solo 3 días antes del incidente, a tía Tracy se le olvidó darle el almuerzo a Emma. La bebé lloró durante mucho tiempo. Le di el chupete y paró. Tía Tracy estaba durmiendo en el sofá. Un escalofrío me recorrió. Estas no eran las observaciones de un niño celoso que planeaba hacer daño. Eran las notas inocentes de un niño que presenciaba algo preocupante en el mundo de los adultos que lo rodeaba, algo que yo había pasado por alto por completo. Llamé a Sam. Necesito otro favor. ¿De cuánto tiempo atrás son tus grabaciones de seguridad? Unos 30 días. ¿Por qué? Necesito ver cada fragmento de grabación que tengas de mi casa y de las visitas de Tracy. Aquí está pasando algo más grande. El sábado por la mañana, dejé a Jake en casa de su amigo Zach. La madre de Zach, Heather, era una de las pocas madres que no se había alejado de nosotros desde que surgieron las acusaciones. Puede quedarse todo el tiempo que necesites, me aseguró. Zach ha estado preguntando por él. Gracias, Heather. Estoy tratando de resolver algunas cosas que podrían ayudar a aclarar esto. Me apretó el brazo. Por si sirve de algo, conozco a Jake desde preescolar. Ese niño no mataría ni a una mosca. En casa de Sam, organizamos una revisión más sistemática de sus grabaciones de seguridad, retrocediendo un mes completo antes del incidente. Lo que empezó a surgir fue profundamente preocupante. La cámara lateral que captaba parcialmente mi patio trasero también tenía una vista clara del coche de Tracy cada vez que aparcaba en mi entrada. Durante el último mes, hubo al menos 6 ocasiones en las que Tracy llegó con Emma, entró en mi casa, y luego dejó a la bebé en el coche durante 5 a 15 minutos mientras ella entraba primero. Eso no es normal, dijo Sam, expresando mis pensamientos. ¿Por qué dejaría a un bebé en el coche? Aún más preocupantes eran los clips que mostraban a Tracy a través de la ventana de mi cocina. En múltiples ocasiones, parecía estar discutiendo con alguien que no estaba allí, gesticulando salvajemente, para luego detenerse de repente y recomponerse cuando Jake entraba en la habitación. ¿Has notado algo inusual en tu hermana últimamente?, preguntó Sam con cuidado. Ha estado bajo mucho estrés con el nuevo bebé, admití. Gordon trabaja muchas horas, y ella es esencialmente una madre soltera durante el día. Pero esto.
Continuamos revisando las grabaciones, creando una cronología de las visitas de Tracy. Entonces lo encontramos, la grabación del martes desde un ángulo diferente. A la 1:30, 15 minutos antes del presunto incidente, Tracy era visible a través de la ventana de mi comedor, sosteniendo a Emma. La bebé parecía estar llorando. Tracy parecía agotada, frustrada. Luego, en un momento que me heló la sangre, pareció perder el equilibrio o el agarre. Hubo un movimiento brusco, y aunque el ángulo de la cámara no lo mostraba todo, estaba claro que Emma se había caído o se le había caído. La reacción de Tracy fue de pánico inmediato. Recogió a Emma, revisándola frenéticamente, y luego miró a su alrededor como asegurándose de que nadie la hubiera visto. «Dios mío», susurré. Se le cayó. «Sigue mirando», dijo Sam sombríamente. 10 minutos después, la grabación mostraba a Tracy corriendo hacia su coche, recogiendo algo, y luego volviendo a entrar a toda prisa. Poco después, Jake apareció en escena, visible a través de la ventana de la cocina al volver a casa de la escuela. Entró, y aproximadamente 5 minutos más tarde, se desató el infierno, Tracy corriendo hacia la puerta principal, gritando, y luego haciendo una llamada telefónica. Le tendió una trampa, dije, la revelación me golpeó como un golpe físico. Se le cayó Emma, la bebé resultó herida, y culpó a Jake. Sam asintió lentamente. Eso parece. ¿Pero por qué? Pensé en las anotaciones del cuaderno de Jake, el extraño comportamiento de Tracy en los vídeos, sus aparentes conversaciones consigo misma. Creo que a Tracy le pasa algo. Algo serio. Esa tarde, me reuní con Diane Michey, una abogada que Sam me había recomendado. Llevé copias de las grabaciones de seguridad, el cuaderno de Jake y una cronología detallada de los acontecimientos. Esto es evidencia circunstancial convincente, dijo Diane después de revisarlo todo. Pero no es una prueba definitiva de las acciones de su hermana. Los ángulos de la cámara no muestran explícitamente que ella dañara a la niña o colocara pruebas. Un buen fiscal podría argumentar interpretaciones alternativas. Así que, no es suficiente para limpiar el nombre de Jake ante la policía y los servicios de protección infantil. Posiblemente, para una reconciliación familiar completa, eso es más complicado. Le sugiero que proceda con cautela. Si su hermana está experimentando una crisis de salud mental, confrontarla directamente podría empeorar las cosas. Salí del despacho de Diane con un plan no para acusar públicamente a Tracy, sino para reunir cuidadosamente a todos los implicados y revelar lo que había encontrado. Pero primero, necesitaba entender qué podría estar pasando con mi hermana. Esa noche, después de recoger a Jake de casa de Zach, llamé a mi madre. «Mamá, ¿Tracy ha tenido alguna vez problemas de depresión o ansiedad?» «¿Por qué lo preguntas?» Su voz se volvió instantáneamente cautelosa. «Estoy tratando de entender lo que está pasando. Toda esta situación no tiene sentido a menos que haya algo más». Hubo una larga pausa. Después de que Tracy tuviera a Emma, su médico mencionó que estuviera atenta a los signos de depresión posparto. Le recetaron medicación, pero ella insistió en que no la necesitaba, dijo que la dejaba demasiado aturdida. «Y a nadie se le ocurrió mencionarme esto cuando ella cuidaba de mi hijo todos los días». Abel, la depresión posparto es común y generalmente manejable. No teníamos ninguna razón para pensar que podría inventar acusaciones contra un niño de 7 años. No, probablemente no. No pude evitar el amargor en mi voz. «Mamá, necesito que tú y papá vengáis mañana por la mañana. Traed a Tracy y a Gordon. Decidles que quiero disculparme y empezar a sanar nuestra familia. No estarás planeando algo conflictivo, ¿verdad? Tu hermana está muy frágil ahora mismo. No habrá confrontación. Solo claridad». A la mañana siguiente, le pedí a Sam que se quedara con Jake en su casa, jugando a videojuegos y manteniéndose bien alejado de las ventanas. Luego, preparé mi portátil en la sala, puse las grabaciones más reveladoras y esperé a que llegara mi familia. Vinieron juntos, mis padres, Tracy sosteniendo a Emma, y Gordon con aspecto severo e incómodo. La apariencia de Tracy me sorprendió. Estaba pálida, con ojeras oscuras bajo los ojos, y el pelo sin lavar. No me miraba a los ojos. «Gracias por venir», comencé con cuidado. «Sé que ha sido una semana horrible para todos nosotros.
He estado reflexionando, y me doy cuenta de que hay cosas que todos podríamos haber pasado por alto. Mi padre asintió alentadoramente. Esa es una perspectiva madura, hijo. Antes de hablar de Jake, quiero preguntarle algo a Tracy. Me volví hacia mi hermana. Tracy, ¿cómo estás realmente? Desde que nació Emma, quiero decir. Sus ojos se alzaron, suspicaces. ¿Qué quieres decir? Estoy bien. Porque está bien si no lo estás. La depresión y la ansiedad posparto son increíblemente comunes. ¿Quién te lo dijo? Lanzó una mirada acusadora a nuestra madre. No tengo depresión. Solo estoy cansada, como cualquier madre primeriza. Gordon la rodeó con el brazo. ¿Qué estás insinuando, Abel? No estoy insinuando nada. Estoy preocupado por mi hermana. Respiré hondo. Y estoy preocupado por lo que realmente le pasó a Emma el martes. Tracy se puso rígida. Sabemos lo que pasó. ¿Tu hijo? No, la interrumpí suavemente. No creo que eso sea lo que pasó en absoluto. Giré mi portátil. Las cámaras de seguridad de mi vecino tienen una vista interesante de nuestras casas. Puse el clip que mostraba a Tracy dejando caer a Emma, su pánico, su mirada alrededor para ver si alguien lo había presenciado. La habitación se quedó en completo silencio. El rostro de Tracy perdió el poco color que tenía. Gordon miró fijamente la pantalla, luego a su esposa, la incomprensión dando paso lentamente al horror. Tracy, susurró. ¿Qué hiciste? Ella comenzó a temblar. Eso no es. Eso no es lo que parece. Tropecé. Fue un accidente. Te creo, dije suavemente. Los accidentes ocurren. Pero lo que pasó después no fue un accidente. Puse la grabación que la mostraba recuperando algo de su coche, luego la cronología de Jake llegando a casa, seguida de su frenética llamada a la policía. Culpaste a un niño de 7 años por tu accidente, dijo mi padre, con la voz quebrada. A tu propio sobrino. Tracy se levantó de repente, aferrando a Emma a su pecho. No lo entienden. Ninguno de ustedes entiende lo que es. Día tras día, sin dormir, sin ayuda, sin escapatoria. Su voz se elevó histéricamente. Abel y Jake con su vida perfecta. Todos maravillándose de lo valientes que son, de lo bien que lo están llevando. ¿Y yo qué? ¿Quién me ayuda a mí? Gordon se acercó para tomar al bebé. Tracy, tienes que calmarte. Dame a Emma. No. Ella retrocedió. Todos se están volviendo en mi contra, justo como las voces dijeron que harían. Voces, repitió mi madre, alarmada. Los ojos de Tracy estaban ahora desorbitados. Empezaron después de que naciera Emma, diciéndome que soy una madre terrible, que todos pueden ver mis fracasos, que sería mejor si. Se atragantó con un sollozo. Si simplemente desapareciera. Pero luego dijeron, quizás no sea yo quien deba desaparecer. Gordon ya estaba de pie. Tracy, dame a nuestra hija ahora mismo. Miró al bebé en sus brazos como si la viera por primera vez. Algo en su expresión cambió, se suavizó. Luego me miró, con las lágrimas corriéndole por la cara. Lo siento, Abel. Lo siento mucho. No sé qué me está pasando. Le entregó a Emma a Gordon, luego se desplomó en el sofá, sollozando incontrolablemente. No quería hacerle daño a nadie. Le estaba cambiando el pañal, y me mareé. Se cayó. Pensé que estaba bien, pero luego el moratón empezó a aparecer, y entré en pánico. Las voces decían que todos me culparían, que me la quitarían, que nadie creería que fue un accidente. Mi madre se sentó a su lado, abrazándola mientras lloraba. Tracy, no estás bien. Esto no es solo depresión. Necesitas ayuda. Lo sé, susurró. Sé que algo me pasa. Lo he sabido durante semanas, pero tenía miedo de decir algo. El rostro de Gordon estaba pálido como la cera. ¿Por qué no me lo dijiste? Todas esas noches que decías que estabas bien. Porque se supone que debo ser feliz, lloró Tracy. Todo el mundo dice que tener un bebé es la experiencia más maravillosa de tu vida.
¿Qué clase de monstruo no es feliz con su propio hijo? Mientras estábamos sentados allí, asimilando la terrible verdad de lo que había sucedido, Tracy se levantó de un salto. Tengo que irme. No puedo quedarme aquí. Todos me odian ahora. Nadie te odia, dije, moviéndome para bloquear la puerta. Pero necesitas ayuda, Tracy. Ayuda profesional. Intentó pasar a mi lado. Déjame ir. Déjame llevarme a Emma e irme. Gordon se mantuvo firme, acunando a nuestra sobrina. No la vas a llevar a ninguna parte ahora mismo. No estás bien. El rostro de Tracy se contrajo de rabia, luego de miedo, y finalmente de desesperación. Se hundió en el suelo, acurrucándose sobre sí misma. Por favor, ayúdenme, susurró. No quiero sentirme así nunca más. Mi padre ya estaba al teléfono con los servicios de emergencia, explicando la situación con voz temblorosa. Mientras esperábamos que llegara la ayuda, le envié un mensaje a Sam: mantén a Jake allí un poco más. Le estamos consiguiendo a Tracy la ayuda que necesita. En medio de esta crisis familiar, había un pequeño consuelo: mi hijo era inocente, y pronto todos lo sabrían. Pero mientras veía a mi hermana mecerse de un lado a otro en el suelo de mi sala, me di cuenta de que la verdad, aunque reivindicativa para Jake, había revelado algo mucho más doloroso de lo que podríamos haber imaginado. Los paramédicos llegaron en 10 minutos, seguidos de cerca por un oficial de policía, el mismo agente Rivera que había interrogado a Jake días antes. Tracy ya estaba tranquila para entonces, agotada y derrotada. Se fue con los paramédicos voluntariamente después de besar a Emma y susurrarle una disculpa a Gordon. El agente Rivera tomó declaración a todos los presentes. Cuando le mostré las grabaciones de seguridad, su semblante profesional se resquebrajó ligeramente. Deberíamos haber investigado más a fondo, admitió. Cuando hay niños involucrados, tendemos a pecar de precavidos. Lo entiendo, dije. Pero mi hijo ha quedado traumatizado por esta acusación. Su propia familia pensaba que era capaz de ser violento. Me aseguraré de que esta evidencia quede debidamente documentada. También necesitaremos la declaración de Jake, pero parece que el caso en su contra será cerrado. Después de que la policía se fuera, los adultos que quedaban se sentaron en un silencio atónito. Gordon sostenía a Emma, mirándola con una mezcla de amor y horror por lo que podría haber pasado. No tenía ni idea, dijo finalmente. Me decía que estaba cansada, sensible. Cosas normales de una madre primeriza. Nunca lo imaginé. Levantó la vista hacia mí, con los ojos vacíos. Abel, lo siento muchísimo. Lo que le acusamos a Jake es imperdonable. Mi madre sollozaba en silencio en el sofá. Les he fallado a mis 2 hijos. Debería haber visto que Tracy necesitaba ayuda, y debería haber creído en Jake. Todos pasamos por alto las señales, dije, aunque las palabras parecían inadecuadas. Tracy ocultó bien sus problemas. No lo suficientemente bien, replicó mi padre. Había pistas. Su irritabilidad, como a veces se desconectaba en medio de una conversación. Incluso sus acusaciones contra Jake. Eran tan extremas, tan improbables. Deberíamos haberlas cuestionado más. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Gordon, con la voz quebrada. Para Tracy, para todos nosotros. Tracy recibe tratamiento, dije con firmeza. Se limpia el nombre de Jake, y todos trabajamos para reconstruir la confianza. ¿Y Emma?, preguntó mi madre, mirando a la bebé que dormía plácidamente en los brazos de Gordon, ajena al caos que la rodeaba. Gordon tragó saliva. Tendré que solicitar la custodia de emergencia. Al menos hasta que Tracy esté estable. Te ayudaremos, le aseguró mi padre. Lo que necesites. Los dejé discutiendo la logística y crucé la calle hasta la casa de Sam. Jake estaba sentado en el suelo de la sala con el hijo de Sam, Ethan, construyendo una elaborada pista de carreras para coches de juguete. Papá, saltó al verme. Ethan tiene todas las piezas de Monster Speedway que me faltaban. Por un momento, me quedé mirándolo, animado, emocionado, un niño normal de 7 años sin un ápice de malicia en su cuerpo. La injusticia de lo que le habían hecho pasar me golpeó de nuevo. Eso es genial, campeón. ¿Te estás divirtiendo? Sí.
¿Puedo quedarme más tiempo? Sam apareció desde la cocina con una mirada interrogante. Le hice un sutil gesto de asentimiento. Las cosas habían salido según lo planeado. En realidad, Jake, deberíamos irnos a casa ahora, pero quizás puedas volver a jugar mañana. De vuelta en nuestra casa, mis padres y Gordon se habían ido para encontrarse con Tracy en el hospital. Senté a Jake para explicarle lo que había pasado en términos que pudiera entender. Tía Tracy está enferma ahora mismo, comencé con cuidado. No es un resfriado o una gripe, sino que está enferma de la mente. A veces, después de que las mamás tienen bebés, sus cerebros pueden confundirse y hacerles pensar cosas aterradoras que no son reales. Jake consideró esto. Como cuando yo pensaba que había monstruos debajo de mi cama cuando era pequeño. Algo parecido, sí. Pero la confusión de tía Tracy la hizo culparte de algo que no hiciste. Emma se hizo daño por accidente cuando Tracy la sostenía, pero Tracy estaba tan asustada que dijo que lo habías hecho tú. Entonces, ahora todo el mundo sabe que no le hice daño a Emma. Sí. Todo el mundo sabe que eres inocente, y todos sienten mucho no haberte creído. Estuvo en silencio un momento, procesándolo. Tía Tracy se va a poner mejor. Creo que sí. Los médicos la van a ayudar, pero podría llevar algo de tiempo. ¿Puedo ver a Emma? La echo de menos. Su capacidad de perdonar me llenó de humildad. Pronto, campeón. El tío Gordon necesita algo de tiempo para cuidarla ahora mismo. Esa noche, mientras arropaba a Jake en la cama, me hizo la pregunta que había estado temiendo. Papá, ¿por qué nadie me creyó? Me senté en el borde de su cama, buscando las palabras adecuadas. A veces los adultos cometemos errores. Creemos que estamos protegiendo a alguien, pero terminamos hiriendo a otra persona. Todos los que dudaron de ti se sienten terriblemente mal por ello ahora. Incluso la abuela y el abuelo. Especialmente ellos. Te quieren muchísimo, Jake. Asintió, pero pude ver que la herida no era tan fácil de borrar. La confianza, una vez rota, tarda en reconstruirse, una lección que toda nuestra familia estaba aprendiendo de la manera más dura. El día siguiente, lunes, trajo novedades. A Tracy le habían diagnosticado psicosis posparto, una condición rara pero grave que puede incluir delirios, alucinaciones y comportamiento irracional. Permanecería hospitalizada durante al menos 2 semanas para estabilizarse, seguida de un tratamiento ambulatorio intensivo. Gordon vino con Emma para disculparse con Jake en persona. Mi hijo se mostró tímido al principio, escondiéndose detrás de mis piernas. Hola, Jake, dijo Gordon, arrodillándose a su nivel. Cometí un gran error. No te escuché cuando dijiste que no le habías hecho daño a Emma. Me equivoqué, y lo siento mucho. Jake se asomó por detrás de mí. ¿Tía Tracy sigue enfadada conmigo? Gordon negó con la cabeza. No, campeón. Tía Tracy no está enfadada contigo. Está confundida ahora mismo, pero los médicos la están ayudando a pensar con más claridad. Se siente muy triste por lo que pasó. Jake se adelantó con cautela y extendió la mano para tocar la manita de Emma. Hola, Emma. Te he echado de menos. La bebé balbuceó y le agarró el dedo, lo que provocó una sonrisa en el rostro de Jake, la primera sonrisa genuina que le había visto en días. Cuando Gordon se iba, me llevó a un lado. Hay algo más que deberías saber. He estado hablando con los médicos de Tracy sobre su historial. No es la primera vez que ocurre algo así. ¿Qué quieres decir? Bajó la voz. En la universidad, al parecer acusó a una compañera de cuarto de robarle sus trabajos de investigación y sabotear sus notas. Resultó en una investigación universitaria. La compañera de cuarto fue finalmente absuelta, pero Tracy nunca reconoció haber hecho una acusación falsa. Sus padres, tus padres, ayudaron a suavizar las cosas. La revelación me provocó un escalofrío. Nunca me lo dijeron. Probablemente pensaron que fue un incidente aislado. Tracy estaba bajo un estrés extremo con los exámenes finales, sin dormir. ¿Te suena familiar? Asentí lentamente. ¿Les has contado esto a sus médicos? Sí. Dijeron que podría indicar una condición subyacente que se exacerbó con los cambios hormonales del embarazo y el parto.
Después de que Gordon se fuera, llamé a mis padres. Su admisión fue reacia pero reveladora. Pensábamos que lo había superado, explicó mi padre. Estuvo en terapia durante casi un año después, tomó medicación para la ansiedad. El médico dijo que estaba bien. ¿Y nunca pensasteis que esta información podría ser relevante cuando acusó a Jake de atacar a un bebé? Abel, trata de entender. Nunca conectamos los dos incidentes. Eso fue hace 12 años, cuando apenas tenía 20. Bueno, ahora lo sabemos, dije. Y todos tenemos que hacerlo mejor, tanto por Tracy como por Jake. La decisión más difícil llegó esa noche, después de que Jake estuviera en la cama. Llamé a Diane, la abogada. Necesito saber mis opciones para presentar cargos contra mi hermana. ¿Presentar cargos? ¿Estás seguro de que esa es la dirección que quieres tomar? No cargos penales. Sé que está enferma, pero necesito algo oficial registrado que exonere completamente a Jake y reconozca lo que realmente sucedió. No puedo arriesgarme a que esta situación se repita o que alguna versión de ella afecte la vida de Jake en el futuro. Diane suspiró. Hay opciones. Una demanda civil por difamación, una declaración formal con los servicios de protección infantil. Pero, ¿estás preparado para lo que esto le hará a tu familia? Mi familia ya está rota, Diane. Ahora necesito asegurarme de que mi hijo esté protegido. Las 2 semanas siguientes fueron un cuidadoso acto de equilibrio, apoyando la recuperación de Jake mientras navegaba por las complejas situaciones legales y médicas que rodeaban a Tracy. Los servicios de protección infantil cerraron oficialmente su caso contra Jake con una carta formal reconociendo que las acusaciones eran infundadas, pero el daño a su reputación y a su sensación de seguridad no fue tan fácil de reparar. Su primer día de vuelta en la escuela fue particularmente difícil. A pesar de mi reunión previa con el director y los maestros, los susurros y las miradas lo siguieron por los pasillos. La mamá de Ryan no le deja venir a mi fiesta de cumpleaños, me confió después de la escuela, tratando de contener las lágrimas. Dice que soy peligroso. Llamé a la madre de Ryan esa noche. Jake fue completamente exonerado, le expliqué. A mi hermana le han diagnosticado una grave enfermedad mental que la llevó a hacer acusaciones falsas. Lamento lo de tu hermana, respondió con rigidez. Pero tengo que pensar primero en la seguridad de mi hijo. Fue una respuesta que encontramos repetidamente a medida que la noticia de lo sucedido se extendía por nuestra comunidad. La gente expresaba compasión, pero mantenía la distancia. La acusación falsa había plantado una semilla de duda que los hechos no podían desarraigar por completo. Gordon solicitó la custodia de emergencia temporal de Emma sin ninguna objeción por parte del equipo médico de Tracy. Mis padres intentaron dividir su apoyo entre su hija y su nieto, pasando las mañanas en el centro psiquiátrico con Tracy y las tardes con Jake y conmigo. El tratamiento de Tracy progresaba lentamente. Sus médicos ajustaron su medicación varias veces, tratando de encontrar el equilibrio adecuado para tratar sus síntomas sin los efectos secundarios que antes había encontrado intolerables. Le diagnosticaron trastorno bipolar con rasgos psicóticos, probablemente presente durante años pero empeorado drásticamente por los cambios hormonales del embarazo y el estrés de la nueva maternidad. Está empezando a entender lo que pasó, informó mi madre después de una visita. Los delirios están desapareciendo. Está preguntando por Jake, por cómo está. Es demasiado pronto para que se vean, dije con firmeza. Jake todavía está procesando todo. De hecho, Jake había empezado a ver a una psicóloga infantil, la doctora Louise, especializada en traumas. Sus sesiones parecían ayudar, dándole a Jake un espacio seguro para expresar su confusión y su dolor. Jake es notablemente resiliente, me dijo la doctora Louise después de su tercera sesión. Pero está luchando con problemas de confianza, comprensiblemente. Sigue preguntando por qué los adultos de su vida no le creyeron. ¿Qué le digo?, pregunté, impotente. La verdad, en términos apropiados para su edad. Que los adultos cometen errores, que a veces el miedo nubla el juicio, y lo más importante, que el hecho de que no le creyeran no significa que hiciera nada malo. En el trabajo, Bill había sido inesperadamente comprensivo una vez que le expliqué toda la situación. Tómate el tiempo que necesites, dijo. El proyecto Bestridge puede esperar una semana o 2.
Trabajé a distancia cuando fue posible, llevando a Jaque a la oficina con su tableta y auriculares los días en que no podía evitar reuniones presenciales. Mis compañeros se mostraron incómodos al principio, pero gradualmente se acostumbraron a tenerlo cerca. 3 semanas después de la hospitalización de Tracy, recibí una llamada de mi jefe que me tomó por sorpresa. Abel, Ken Davis de Davis is Sure me llamó hoy. Están buscando un director de proyecto para su nuevo desarrollo de uso mixto. Te he recomendado. Davis is Sure era una firma prestigiosa en una ciudad a unas 40 millas de distancia. La oportunidad normalmente sería emocionante, pero el momento parecía imposible. Bill, te lo agradezco, pero con todo lo que está pasando. Escúchame. Es un puesto flexible, 3 días en la oficina, 2 a distancia. Mejor salario, mejores beneficios. Y quizás un nuevo comienzo sería bueno para ti y para Jaque. Un nuevo comienzo.